de poder estar con todos ustedes para poder discutir un tema tan importante y tan vigente como es el tema de la ciudad, y sobre todo en este momento bicentenario, y el hecho de que eh, hay retos pendientes que hay que lograrlos con éxito. ¿Por qué? Porque cada día más personas van a vivir en las ciudades, ¿no? Entonces, las ciudades tienen que tener esas condiciones adecuadas para dar calidad de vida y bienestar. Y hoy día eso no sucede en la ciudad peruana. Lamentablemente, la ciudad peruana, yo creo que de una u otra manera está, como yo digo, cortada con la misma tijera. Es lamentable que el, el modelo de ciudad que se ha venido siguiendo en el país, ¿no? Y básicamente va siguiendo bajo el modelo limeño, ¿no? Ha ido desfigurando el concepto de ciudad y ha ido desfigurando el hecho de que la ciudad tiene un rol en la vida diaria para las personas. Entonces, hoy día lo único que podemos decir respecto a la ciudad peruana es que cada vez se vive peor. Y eso tiene mucho que ver con el modelo que se ha implantado. Y como digo aquí, Lima tiene una gran responsabilidad porque ha generado un modelo que nos ha llevado a esta situación de crisis y de caos y donde las personas cada vez vivimos peor en la ciudad. Y hasta ahora yo no veo que hay eh, un, un, eh, una intención de cambio desde las autoridades que gobiernan las ciudades. Entonces, aquí el reto es justamente cambiar de modelo. Digamos, ¿por qué? Porque el que tenemos hasta ahora no ha funcionado. No ha funcionado porque si no, estaríamos viviendo cada día mejor y no cada día peor como hoy día lo hacemos. Entonces, aquí, como digo, hay un gran reto y hay una situación adicional que es una ciudad post-COVID, ¿no? Que además eso encierra retos adicionales, ¿no? Pero si el modelo de ciudad, si hubiese existido una visión donde se hubiese apuntado a la sostenibilidad, a la escala humana, a la inclusividad, al hecho de tener una ciudad diseñada para las personas, otra hubiese sido la situación, aún en una situación crítica con la pandemia COVID, ¿no? Hubiese estado mucho más preparada de cómo las ciudades afrontaron esta situación, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano. Entonces, como digo, hay que reflexionar porque hoy día las autoridades yo no veo que asuman su rol y la responsabilidad transformadora que debe existir justamente para generar mejores condiciones en las ciudades. Entonces está en las organizaciones sociales, en cada uno de nosotros, en las comunidades, en el activismo, en la academia, proponer y ser claros qué es lo que se necesita hacer en las ciudades, ¿no? Entonces, como yo digo, hay que tener en claro que hay una reforma pendiente, hay una transformación pendiente, que hasta ahora no se da. Y lamentablemente Lima sigue liderando ese mal ejemplo y exportando hacia otras ciudades del país malas ideas que no llevan a ningún lado. Y ahí les pongo un ejemplo. Antes de la pandemia en Lima se implementó el pico y placa, una pésima idea, porque sigue incentivando ese modelo anacrónico basado en darle las facilidades al auto privado y generando más insostenibilidad en la ciudad y arrinconando al ciudadano cada vez más a los rincones de su propia ciudad, ¿no? Y, digamos, no era raro que inmediatamente que pasó esto, comencé a escuchar noticias de otras ciudades en el país, como creo que fue Chiclayo o Trujillo, Piura, que también comenzaron a analizar la implementación del pico y placa, ¿no? Entonces, hay una hay un proceso, ¿no? De comenzar a tomar este tipo de medidas casi sin análisis, simplemente decir, lo aplican en base a, oye, si Lima lo está haciendo, yo también lo hago, ¿no? Y no analizan cuáles son esas consecuencias, ¿no? En la ciudadanía, en la propia ciudad, en el medio ambiente. Entonces, el hecho de aplicar
ese tipo de medidas tienen que simplemente descartarse. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo en el siglo pasado. Nosotros queremos futuro y queremos un futuro para las próximas generaciones para que puedan disfrutar una ciudad con buenas condiciones, donde haya vivienda accesible, donde los servicios básicos lleguen a todos lados, donde haya planeamiento urbano, donde haya transporte público de calidad y seguro, donde haya, se creen espacios públicos para crear el sentido de comunidad y así ir avanzando. Esto no se logra en un periodo gubernativo, pero es un proceso que tiene que empezar, porque hasta ahora no ha empezado en ninguna parte. Entonces, eh, como digo, esto es un tema fundamental, porque estamos hablando del futuro. Y una de las cosas que tiene que quedar muy claro en esto es que la ciudad tiene que ser gobernada con coherencia, con ideas, con consistencia, con conceptos, porque si no, simplemente vamos digamos, lo que hagamos con una mano lo podemos deshacer con otra. Y otra vez, regreso a los ejemplos de lo que yo estoy viendo hoy día en Lima. Por un lado, se está creando una red de ciclovías, pero por el otro lado, se está construyendo un bypass en el óvalo Molitor, o se está construyendo la ampliación del metropolitano, que es necesaria en Lima Norte, pero a costa de árboles, de áreas verdes, de eliminar espacios públicos como en el Parque Sinchirroca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esas inconsistencias no nos llevan a ningún lado. Otra vez nos dejan en una peor situación como ciudad y obviamente en una peor situación como ciudadanos, porque eliminación de espacios públicos hoy en día, eliminación de áreas verdes, es algo que para mí es inconcebible. Ese tramo de ampliación del metropolitano debió haber sido replanteado teniendo en cuenta que, por ejemplo, Comas, ese es uno de los puntos más contaminados de toda la ciudad, ¿no? Afectando otra vez la salud de los propios vecinos de Comas. Entonces, hay cosas que son incongruentes y eso es lo que no se puede permitir como autoridad y si eso sucede, tiene que haber una reacción de la población justamente para llamar la atención a esa autoridad de que está haciendo algo equivocado, que está yendo en contra de los propios intereses ciudadanos. Entonces, como digo, hoy día yo no veo autoridades que estén comprometidas con la sostenibilidad, con la escala humana, con el hecho de generar una ciudad cada día más inclusiva, ¿no? Que promueva los espacios verdes, los espacios públicos, que eh, eh, asocie el espacio público con más seguridad, ¿no? Con el tema de la seguridad pasiva, con mejores servicios, con mejores equipamientos para el ciudadano y con un planeamiento urbano distinto, ¿no? Yo no creo en las obras emblemáticas que cuestan un montón de plata y tienen un impacto casi mínimo en la vida diaria de las personas, ¿no? Ya hemos tenido ese tipo de obras de cemento, muchas en las ciudades, no solo Lima, sino en todo el país, que no dan beneficio a nadie, ¿no? Que son malas obras que nos siguen llevando a la insostenibilidad y que cuestan un montón de plata, ¿no? ¿Por qué no decidimos mejor invertir ese dinero, en vez de gastarlo en esas obras faraónicas, en el transporte público, en crear ciclovías, en crear espacios públicos de calidad y así ir mejorando lo que es fundamental, objetivo en cualquier gestión, que es la calidad de vida de las personas, ¿no? Y asegurando que la ciudad tenga buenas condiciones, no solo hoy, no solo en el corto plazo, en el mediano, sino viendo el futuro. Porque lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos y las eventuales autoridades que tengan las ciudades o los distintos niveles de gobierno es apuntar a que las futuras generaciones tengan otra vez buenas condiciones de vida. Y eso para mí es lo fundamental. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, por compartir algunas reflexiones. Un saludo al señor Manuel Velarde, a quien no conozco, pero le agradezco. Bueno, yo soy de Cusco, he sido congresista electa por Juntos por el Perú, así que lo que voy a compartir es un poco también mi perspectiva, ¿no? Desde el sur, digamos, desde una región además rica en patrimonio cultural,
donde evidentemente, digamos, la pregunta que ustedes lanzan, y en el marco de este contexto de pandemia, apunta a varias perspectivas, ¿no? Una primera es que quisiera situar lo que ha significado este contexto, digamos, de pandemia cuando inició esta migración, ¿no? Ustedes recordarán mucho cuántas personas retornaban a sus lugares, ¿no es cierto? Y en el caso particular de regiones, algunos iban hacia la zona rural o viceversa, ¿no? Generándose, digamos, una serie de situaciones que nuestras autoridades locales, de hecho, ni el propio Estado, las habían previsto, ¿no? Y esto evidentemente cruza con problemas estructurales que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que lo ha mencionado Manuel, que tiene que ver con el tema de vivienda, ¿no? Y creo que este es un tema, digamos, probablemente aquí en Lima, digamos, un tema sumamente grave, ¿no? Con lo que significa el derecho a la vivienda, el acceso, ¿no? En contraposición a la situación de invasiones que se generan, pero esto es una situación que también se vive en otras ciudades, ¿no? Y se vive particularmente, por ejemplo, en el caso de la región de Cusco, ¿no? Donde regiones como de estas características, digamos que además tenemos patrimonio cultural, han ido creciendo, digamos, sin ninguna planificación, ¿no? Llenando los cerros, en algunos casos secando quebradas, olvidando, digamos, incluso respetar ciertos espacios dedicados a los espacios de recreación, sobreponiéndose, digamos, solo infraestructura, cemento, ¿no? Sin considerar, digamos, diferentes perspectivas, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, si acaso necesitamos acceder a ser una ciudad, digamos, que acceda, por ejemplo, a las personas con discapacidad, si acaso necesitamos además espacios adecuados para la recreación o espacios que necesitamos, digamos, también garantizar para el patrimonio cultural y otros, ¿no? Entonces, creo que acá hay, digamos, ciertos retos, ¿no? Que nos obliga a pensar, digamos, luego de esta pandemia, digamos, cómo garantizamos este derecho a la vivienda, digamos, que se ha sentido colapsado, este crecimiento horizontal que se tiene, digamos, fuertemente en Lima, no es propio de acá, también lo estamos viviendo en varias regiones, eh, y que, bueno, han terminado generándonos, pues, una dinámica de un tipo de ciudad que seguramente, digamos, no se ha planteado, ¿no? Una perspectiva no solamente desde la dimensión más local, sino también nacional, ¿no? Por eso que me parece fundamental que sí haya un debate, digamos, incluso regional, nacional, sobre qué cosa significa, digamos, qué tipo de ciudad queremos en esta perspectiva post-COVID, ¿no? Y cómo es que aseguramos no solamente el tema de acceso y una vivienda, digamos, con las condiciones adecuadas que debería ser, ¿no es cierto?, pero también en medio de eso tocar otros temas, ¿no? Que creo que son fundamentales, como por ejemplo el tema de la inseguridad, ¿no? Afrontamos, digamos, como país, también distintas ciudades, digamos, cifras de delincuencia, ¿no? Poblaciones que se sienten inseguras, ¿no es cierto?, por distintos crecimientos. Hay que tomar aquí, por ejemplo, en consideración lo que ha significado, por ejemplo, toda esta ola migratoria, digamos, que se ha centrado básicamente en muchas ciudades del país, ¿no? El caso, me refiero concretamente a la migración venezolana, que evidentemente ha generado no solamente situaciones de xenofobia, discriminación, que hay que señalarlo también, pero que también significa colocar en la agenda cómo hacemos que esa migración que está presente en nuestras ciudades, ¿no es cierto?, se incorporen de manera respetando los derechos fundamentales también de estos sectores, ¿no? Que vienen con su cultura, ¿no? Que vienen con toda una, con un tema, con una forma de convivencia también, y que evidentemente también de alguna forma a veces pueden colisionar con el estilo de vida que se ha generado en alguna ciudad, y creo que eso es algo que me parece que es un reto en el marco de esta situación que hemos enfrentado, ¿no? Y que hay que ver, digamos, cómo el tema de inmigración también no es vista de una manera negativa, ¿no es cierto?, sino también es tomada de manera positiva para incorporarla, digamos, en este crecimiento y en esa lógica de desarrollo de políticas públicas que necesitamos garantizar a las ciudades y que tiene que también ser parte de esta gestión de política pública. Lo otro para mí es la descentralización. Creo que eso es fundamental, creo que es de hecho parte de estos retos, desafíos, y además siendo conscientes de lo que ha significado
en los últimos años el crecimiento de las ciudades, sí necesitamos en nuestro país un debate serio de lo que significa la descentralización, ¿no? Y en función a eso, cómo es que nuestros territorios se están planificando, ¿no? Muchas veces Lima, digamos, concentra toda la cantidad de población, porque evidentemente aquí está concentrado todo el aparato estatal, ¿no? Entonces muchas personas migran hacia Lima, pero luego en la de COVID, ¿no es cierto? Muchos han tenido que retornar y ahora nuevamente hay otro efecto migratorio interno de esas características, ¿no? Y esto es un proceso que se va dando de manera permanente. Entonces creo que por eso es para mí un reto es este tema de la descentralización, ¿no? Y qué implica, digamos, para este crecimiento y qué sí va a significar para este desarrollo de políticas inclusivas que necesitamos, porque creo que es algo fundamental que necesitamos ver. Lo otro es el tema de los servicios, ¿no? Respecto al tema del agua potable, que creo que es absolutamente fundamental, no solo en el caso de Lima, digamos, hay situaciones a veces de escasez, ¿no es cierto?, que se enfrenta, lo estamos viendo en muchísimas ciudades también, y esto también significa, digamos, con el tema de los residuos sólidos, ¿no es cierto? Hay ciudades que han colapsado, hay que señalarlo, en el caso de Cusco nomás, para que tengan una idea, nosotros, digamos, el centro de residuos donde está, que es Akira, ¿no es cierto?, que termina siendo una lógica de botadero, ya colapsó, ¿no es cierto? No hay una respuesta, digamos, de manera clara, cómo es que se va a gestionar de manera adecuada algo que las ciudades estamos votando también en demasía, ¿no es cierto? Y cómo es que organizamos de manera adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que engloba, digamos, un debate, ¿no? Para que se asuma una responsabilidad sobre este tema, porque evidentemente mucho de lo que genera, por ejemplo, el tema de los residuos, donde normalmente plantean las ciudades llevar a las zonas rurales, y eso genera conflictos. Un ejemplo concreto es lo que pasa, por ejemplo, en Juliaca, ¿no es cierto?, que hay un conflicto desde hace como más de 7 años, donde ha colapsado el botadero que está en una comunidad, ¿no? Y que incluso en los últimos años han trasladado la basura hacia la ciudad y viceversa, ¿no? Buscando, digamos, dónde almacenar. Entonces, eso es un tema, digamos, que en este contexto, evidentemente, de post-pandemia, COVID, es un elemento central y no es parte, digamos, de una, más allá de que se hayan declarado situaciones de emergencia, es un tema que está ahí central y creo que es desafiante. Y lo otro es que creo que hay que considerar que estamos también cerca a un post ya proceso de lo que va a significar las elecciones regionales, locales, lo que es el 2022. Es cierto que no está aquí cerquita, pero creo que es parte, digamos, de algunos elementos fundamentales que hay que discutir y que eso involucra no solo una discusión de quienes van a seguramente ser candidatos, sino involucra a la ciudadanía, ¿no? Involucra a los jóvenes, a las organizaciones sociales, ¿no? Que empecemos también a plantear, digamos, este conjunto de propuestas, acogiendo seguramente las particularidades y las dinámicas territoriales que en cada lugar se propone, digamos, como esto es parte también de una agenda pública, regional, local, ¿no? Distinguiendo evidentemente esos aspectos que las autoridades locales podrán encaminar. Pero eso no significa que para mí, digamos, los puntos por lo menos que he planteado, sí creo que ameritan una discusión también nacional, especialmente en el caso de vivienda, como lo decía al inicio, el tema de la inseguridad, el tema del agua potable y el tema de los residuos sólidos. Son algunas reflexiones que quería compartir y si quisiera terminar que creo que necesitamos, digamos, también en este tema, más allá de estos aspectos, sí entender que también las ciudades están pasando situaciones críticas de, por ejemplo, temas de violencia hacia la mujer, ¿no es cierto? O que muchas veces no son parte, digamos, de estas políticas inclusivas, ¿no? A los sectores, digamos, que están en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? A veces las políticas que se desarrollan, que son mucho más visibles, pueden terminar siendo de infraestructura, de cemento, pero que estas otras cosas también son fundamentales, ¿no? O sea, ciudades que no tienen políticas decididas para prevenir, ¿no? Para fortalecer temas de violencia, por ejemplo, con relación al tema de las mujeres, de niñas, etcétera. También no estamos hablando, desde mi punto de vista, de políticas públicas que incluyan un desarrollo integral para todos los sectores, ¿no? Y lo mismo
en el caso de la migración, ¿no? Que creo que amerita también incorporarlos de manera absolutamente positiva, como lo he señalado, respetando evidentemente los derechos fundamentales de todos y todas, ¿no? Y ciudades que evidentemente apuntemos pues a ser sin discriminación, ¿no? Con aspectos concretos para prevenir la violencia. Entonces, esos son algunos de los aspectos que desde mi punto de vista quería compartir. Gracias. Para mí el activismo es fundamental, porque es a través del activismo que se logran cosas, ¿no? Y sobre todo cuando hay una autoridad que está completamente desalineada con los objetivos de los grupos de activismo, ¿no? Entonces, eh, digamos, yo me considero un activista, ¿no? Un activista urbano, y cuando se trabaja en conjunto, ¿no? Con otros activistas, realmente se logran muchas cosas y le logras abrir los ojos a esas autoridades que si las dejas sin algún tipo de oposición o de crítica, simplemente seguirían de frente y seguirían destruyendo la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el activismo es fundamental y cada vez tiene que haber más activismo porque yo no veo hasta ahora autoridades comprometidas con un cambio real desde el punto de vista urbano para construir mejores ciudades y donde se asegure pues el derecho a la ciudad a los propios ciudadanos, ¿no? Eso por un lado. Digamos, en la pregunta de los bypasses, el tema de los bypasses para mí son obras muy dañinas porque atentan contra la sostenibilidad y el futuro de las ciudades, al margen de ser muy, muy caras eh, y, y, digamos, y son perniciosas. ¿Por qué? Porque ese tipo de obras lo que hace es inducir la demanda. Eso, el mensaje a la persona que se moviliza dentro de la ciudad es usa tu auto privado porque esta obra está hecha para ti. Entonces, en vez de eh, eh, volver más eficiente la movilidad en la ciudad, la hace más compleja porque lo único que hace es atraer más autos y generar más congestión, más contaminación ambiental, más riesgos para el peatón, desplazándolo obviamente, desplazando al ciclista, excluyéndolo de su propia ciudad y obviamente en el proceso de construcción pues se eliminan áreas verdes, espacios públicos, ¿no? La calidad urbana pues decae muchísimo. Entonces el bypass para mí, como la ampliación de carriles, son obras donde obviamente el ciudadano se tiene que adaptar a algo que no le es natural en vez de que sea lo contrario, ¿no? Entonces, para mí, como digo, son obras que de muy alto costo y de muy bajo impacto que no se pueden seguir promoviendo en nuestra ciudad porque eso genera más caos. Sí, miren, yo creo que estos no son, digamos, probablemente aquí en Lima la discusión sobre los temas de ciudad quizás son más arduos, no es la misma dinámica que vivimos en regiones. Por lo menos en mi experiencia en Cusco no es algo que está muy debatido, ¿no? Sí creo que es fundamental esto de la participación ciudadana, ¿no? Y que los jóvenes se involucren, ¿no? Para repensar de manera colectiva, digamos, cómo es que construyen con sus autoridades locales esta perspectiva de ciudad, cómo es que se acoge. Yo sé que en los gobiernos locales hay distintos espacios de participación ciudadana a través de los espacios, digamos, como cuando se formulan los presupuestos participativos, pueden ser insuficientes, pero creo que un mecanismo también, por ejemplo, en el caso del Congreso, son cuando trabajamos o trabajemos iniciativas legislativas colectivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una ley de ordenamiento territorial que pueda visibilizar, digamos, en lo más posible las distintas realidades, perspectivas, ¿no? Digamos, yo creo que eso, por ejemplo, podría ser un mecanismo donde se pueda, no pues, trabajarse en un espacio, digamos, en un despacho, sino trabajarlo de manera articulada, recogiendo las distintas miradas y perspectivas que se tienen, ¿no? No solo desde Lima, sino también las distintas regiones, ¿no? Lo otro es que sí quería mencionar cuando ustedes hablaban de experiencias, digamos, yo no he tenido no he sido, digamos, autoridad local, no he tenido esa perspectiva, pero sí más desde el lado de sociedad civil, sí recuerdo mucho una experiencia en el caso particular de Cusco, cuando discutimos planes locales de derechos humanos, ¿no? Y ahí cuando abrimos una discusión con algunos gobiernos locales y de la provincia de Cusco, sobre qué tipo, digamos, de
enfoque tenía que plantearse en las ciudades, ¿no? O sea, finalmente no fue un debate que se agotó, pero sí particularmente me pareció una experiencia importante de cómo se relacionaban distintas miradas y perspectivas, ¿no? Porque en el caso de una ciudad, por ejemplo, vemos distintos ámbitos de población, ¿no? No solamente está, pues, probablemente el sector que está viviendo más tiempo, sino también hay, están los cinturones, en el caso de Cusco tenemos cinturones de ciudad, están los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, ¿no es cierto? Y que requieren también ver cómo se encuentran, cómo se están viendo, ¿no? En ese crecimiento y de qué manera también se interconectan con estas ciudades o ciudades intermedias, si es que así se hubieran, ¿no? Y cómo en función a ello los servicios también se acceden, ¿no? Entonces, digamos, es un poco, me acuerdo mucho de esa experiencia que permitió, digamos, intercambiar de manera ardua, y que podría ser, digamos, ser interesante, digamos, ver que, en qué otros gobiernos locales se puede desarrollar una experiencia de este tipo, ¿no? Sí, yo quería agregar, se me pasó el tema de la participación ciudadana en el planeamiento urbano, ¿no? Para mí es fundamental porque, digamos, los gobiernos locales eh, hacen un planeamiento urbano para construir una ciudad donde van a vivir las personas. Entonces, sí, digamos, no, el planeamiento urbano no es un ejercicio teórico, no es un ejercicio académico, sino eso tiene una correlación directa en la vida de las personas. Entonces, si eso no se toma en cuenta, simplemente, digamos, podría ser un ejercicio que no lleve a nada y que al contrario lleve a una situación mucho peor a la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de que esa participación es fundamental, porque se planea para decidir cómo la persona quiere vivir. Y hay un gráfico muy interesante que es el de la vereda y la línea del deseo, ¿no? Yo no sé si han visto ese dibujo, ¿no? Que hay una vereda que está completamente planeada sin la participación de la ciudadanía y los ciudadanos para cruzar el parque, en vez de usar la vereda, usan la línea del deseo que usualmente se ve en el pasto, en algunos parques, por ejemplo, ¿no? De cómo la gente, digamos, lo pisa tanto que termina viendo una línea, ¿no? Y entonces termina siendo más eficiente para el ciudadano utilizar ese caminito que la vereda que ha demandado recursos públicos, esfuerzo de profesionales, pero que no calzan con el interés de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una participación muy activa, porque al final de cuentas ese planeamiento tiene que de una u otra manera eh, reflejar el interés ciudadano. Eh, yo creo en la ciudad compacta y en la ciudad policéntrica. Digamos, yo creo que ese es el gran reto de cómo concebir nuestras ciudades hacia futuro, ¿no? Yo creo que las ciudades tienen que comenzar a ponerse metas, ¿no? Y aquí recalo en Lima, ¿no? Por una cuestión de proximidad. Hoy día, una persona más o menos al día pierde en el transporte público 3 horas para movilizarse de su hogar a su centro de trabajo o a su centro de estudio, vamos, en promedio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comenzar a mirar, eh, digamos, otras ciudades que han padecido lo que nosotros estamos padeciendo ahora. Digamos, yo creo que todo es arreglable, hay que tener la voluntad política y las ideas para justamente cambiar esto, pero en otras ciudades del mundo ya se están poniendo metas desde el punto de vista de cuánto tiempo toma movilizarte para justamente hacer las cosas básicas de tu vida diaria, ¿no? Entonces, tenemos donde en otras ciudades que se está hablando ya de la ciudad de los 15 minutos, que eso significa que tengas todo o puedas hacer cualquier cosa y no te tengas que movilizar más de 15 minutos, ¿no? Yo creo que obviamente hablar de los 15 minutos en una ciudad como Lima es impensable hoy en día, pero otra vez son procesos que tenemos que empezar, ¿no? Entonces yo creo que como un primer reto viable, podríamos hablar pues de Lima de
de los 60 minutos, ¿o no? De los 70 minutos, ¿no? Y obviamente ir tomando las acciones adecuadas para que eso comience a bajar, ¿no? Y obviamente el planeamiento urbano tiene mucho que ver en esto. No solo es un tema de transporte público, sino de planeamiento urbano. ¿Por qué? Porque hoy día nuestra ciudad, ¿no? Y yo creo que hay una vocación casi natural dentro de nuestro país, hay un tema de centralismo, ¿no? Lo tenemos como bien arraigado. Y no solo, como digo, respecto a todo el país, sino también en nuestra propia ciudad, ¿no? Está muy centralizada. Entonces, por eso yo creo que es adecuado de hablar del policentrismo, de comenzar a crear muchos centros a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Y todas las ciudades deberían tener ese tipo de mirada, ¿no? ¿Para qué? Para que todo quede más cerca de uno y uno tenga que movilizarse menos dentro de la ciudad para hacer las cosas, como digo, básicas y diarias, ¿no? Ir a trabajar, ir a estudiar, los centros médicos, las comisarías, todo en un radio mucho más cercano y creando estos centros. Y obviamente la ciudad compacta, eso también tiene que ver con el hecho de que las personas puedan tener un acceso a una vivienda digna con buenos servicios, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, Lima crece de tal manera que cada vez es más difícil llevar los servicios públicos a todas las viviendas. Entonces, con con el, con el tema de el compactamiento de la ciudad, hace que las personas puedan vivir mejor dentro de una ciudad. Entonces, eso para mí es fundamental, ¿no? ¿No? Tenemos actualmente los planes, los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Que están establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero además, junto con eso, también están estas leyes de los derechos de participación y control ciudadano, ¿no? Que, digamos, están desde hace muchos años ya en nuestro país. Hay críticas al respecto, se han generado experiencias como veedurías ciudadanas, se ha exigido una mayor mecanismo de control y fiscalización, incluso en algunos casos, por lo menos en la experiencia de mi región, es que incluso hay algún efecto vinculante sobre la toma de decisiones que realiza la ciudadanía. Creo que son temas que hay que discutir cuánto eso significaría, entiendo, en esta iniciativa legislativa que presentó en su momento, que ha presentado el Ministerio de Vivienda en este año sobre esta ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Que es un poco ley de desarrollo urbano sostenible, que es lo que presentó el Ministerio de Vivienda. No sé si este Congreso termine debatiéndolo. Creo que una de las cosas más importantes de esta iniciativa habla sobre estos planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano que se tengan que hacer de manera participativa amplia. Me parece, desde mi punto de vista, que se necesita sí profundizar y discutir mejor qué significaría, por ejemplo, en esta participación de los planes de acondicionamiento territorial, por ejemplo, cómo considerar criterios culturales, el tema de la diversidad lingüística, ¿no es cierto? No somos homogéneos pues en las ciudades, ¿no? Y necesitamos también identificar y debatir con estos distintos sectores, ¿no? Entre todos para poder hacer una discusión amplia, ¿no? Que recoge esa diversidad. Entonces, me parece que ahí hay, digamos, un desafío enorme, ¿no? Cómo hacer esta ley de desarrollo urbano sostenible, pues que tendría este marco nacional, que tenga un debate amplio. Tengo la impresión, digamos, que no necesariamente ha sido así. No sé si este Congreso lo pueda ver, pero sigamos el siguiente fuera, creo que debería aperturarse ese debate que requerimos, ¿no? Para que se puedan recoger las distintas perspectivas, ¿no? Sí, agregando a eso, sobre el tema de la ley de desarrollo urbano sostenible, yo creo que es un avance, ¿no? Un avance que existe esa ley, ¿no? Y yo creo que eso pueda servir a que más autoridades tengan criterios y principios mucho más claros por los cuales guiarse, ¿no? Digamos, yo creo que ahora que se está discutiendo la ley, yo creo que también es importantísimo que se comiencen a discutir, eh, por ejemplo, temas como el derecho a la ciudad, el derecho a la movilidad, ¿no? Que eso ya se vea a un nivel constitucional, el derecho a la vivienda, ¿no? Eh, digamos, yo creo que, digamos, las leyes están bien, pero hoy día
nuestra Constitución no tiene una palabra sobre las ciudades, ¿no? Sobre el derecho a... Hay un derecho sobre el medio ambiente equilibrado, por ejemplo, pero necesitamos más, ¿no? Y yo creo que hay otros países que han avanzado en esa línea de manera muy positiva. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la Constitución de México y el año pasado ha incorporado el derecho a la movilidad como un derecho humano en la Constitución, ¿no? Yo creo que son avances y son conquistas que se tienen que dar. ¿Por qué? Porque, como digo, las ciudades van a cumplir un rol fundamental en la vida de las personas y cada día más. Y si eso no se protege desde el máximo nivel normativo en nuestro país, ¿no? Siempre vamos a estar sujetos a los vaivenes políticos, digamos, del día a día, ¿no? Entonces yo creo que todos esos principios que estaba mencionando tienen que irse a un nivel constitucional. Yo creo que desde el punto de vista del patrimonio en las ciudades, yo creo que la aproximación, digamos, yo creo que tiene que modernizarse la manera de ver el patrimonio dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque si uno lo ve, básicamente lo que ha venido sucediendo es siempre ha habido una suerte de, de distancia entre el patrimonio y el ciudadano, ¿no? Siempre hemos visto al patrimonio en las ciudades enrejado, aislado, ¿no? Y yo creo que la nueva mirada sobre el patrimonio es que el patrimonio esté integrado a la dinámica urbana, ¿no? Y donde obviamente el ciudadano, digamos, sepa la importancia y el valor de ese patrimonio, ¿no? Y obviamente respete, ¿no? Al patrimonio. Entonces, aquí lo que tenemos lo que, digamos, la ciudad moderna, lo que tiene que hacer es eliminar barreras, ¿no? Así como se enreja un parque, ¿no? Se enreja el patrimonio. Entonces, esas barreras son las que tienen que desaparecer para que la ciudad, digamos, tenga una dinámica distinta, no de aislamiento, no de barreras, no de separación, sino de integración, ¿no? Digamos, esas barreras lo único que crean es fragmentación. Entonces, ahí es donde se tiene que generar un nuevo vínculo, una nueva mirada sobre el patrimonio dentro de las ciudades con lo que yo creo, con lo que explicaba. Y eso es lo que nosotros hicimos en San Isidro. Digamos, nosotros comenzamos a integrar al patrimonio de una manera mucho más directa a la dinámica urbana y al ciudadano, ¿no? Y ahí tiene que haber todo un proceso de cambio. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, obviamente en la carrera pública lo que tiene que haber es meritocracia, ¿no? Y además, yo creo que hay que romper mitos, como el mito de que el ministro del Interior tiene que ser un ex PNP, por ejemplo, ¿no? Digamos, al contrario, yo creo que ese tipo de instituciones tienen que estar al mando civil, ¿no? Entonces, esos son algunos mitos que se tienen que ir rompiendo, pero urgentemente, ¿no? Y hay otros mitos sobre el tema de la seguridad ciudadana que nosotros aplicamos en San Isidro durante mi gestión, que era generar espacio público, activo, donde el ciudadano, el vecino se apropiaba del espacio público, justamente para no dejar espacio a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque hay este mito de que mucha gente en un espacio público, en un parque, en una calle, lo que trae es inseguridad. Y es todo lo contrario. El espacio público vacío es el que trae la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, el hecho de activar el espacio público, de trabajar con la seguridad pasiva, ¿no? De tener el espacio público de calidad, es lo que refuerza y complementa el tema de la seguridad activa, que es la que te puede dar el Serenazgo o la Policía Nacional. Entonces, como digo, hay que ir cambiando esas ideas equivocadas, ¿no? Que a veces se activan ¿no? en ciertos territorios donde que
la inseguridad ciudadana se genera por causas que no son ciertas, ¿no? Entonces, yo creo que la reducción de la inseguridad ciudadana en el distrito tuvo que ver justamente con todos estos cambios de mentalidad, ¿no? Que se proponían a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ¿no? Un cambio, como decir, un cambio de chip, ¿no? Y eso es lo que masivamente yo creo que tiene que hacerse en la ciudad, activarse los espacios públicos para que sean cuidados por los propios ciudadanos a través de la apropiación. Por favor, seguimos con Ruth. Muchísimas gracias. Sí, no, expresar la disposición. Bueno, nosotros, bueno, yo soy parte de la bancada de Juntos por el Perú, ¿no? Que somos 5 congresistas, tenemos 3 congresistas que son de Lima, que es Sigrid Bazán, Isabel Cortés y Roberto Sánchez. De hecho, una parte de una agenda de nuestra bancada es el tema del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, ¿no? Sí hemos decidido como bancada trabajar una iniciativa legislativa al respecto. Creo que esta iniciativa que tiene el Ministerio de Vivienda, pues, creo que es importante mirarla, ¿no es cierto? Uno no tiene que empezar de cero, eso creo que sería lo peor, pero hacerla de manera mucho más participativa, ¿no? Recogiendo las distintas perspectivas, como decía. Yo sí quería destacar, digamos, en el tema de patrimonio, en el caso particular de nosotros de Cusco, tanto sí es un tema, digamos, fundamental, ¿no? No solamente por, digamos, porque somos patrimonio cultural, sino porque en realidad, digamos, hemos ido desarrollando un crecimiento absolutamente desordenado, ¿no? Y que eso requiere, sí, una ley, digamos, de ordenamiento territorial, ¿no? Que no tiene que ver solo con, digamos, temas vinculados a actividades económicas, sino también ver cómo en el marco de ese crecimiento hay, digamos, territorios que se organizan de mejor manera, o en su efecto, digamos, competencias, o revisar también las competencias que están teniendo los gobiernos subnacionales, ¿no? Y que perfectamente creo que pueden ir dialogando con iniciativas que ha presentado el Ministerio de Vivienda este año al Ejecutivo. Entonces, de nuestra parte, la disposición para trabajar, dialogar de manera articulada, creo que eso hace la riqueza de leyes que puedan tener un mejor impacto, pero mucho mejor si es que estas reflejan estas distintas perspectivas, ¿no? Y también, y obviamente de los jóvenes, ¿no? Que además sabemos que están en espacios como consejos regionales, o consejos metropolitanos, ¿no? En el caso de Lima, en el caso de Cusco y en otras ciudades, ¿no? Así que la disposición y los canales de nuestra bancada y la mía también para coordinar, interrelacionar respecto a estos puntos tan importantes que han dialogado.